Bueno, a continuación estudiaremos el concepto de potencia eléctrica en circuitos eléctricos. La potencia eléctrica, representada por la letra P mayúscula, es el trabajo efectuado por el sistema para llevar a cabo el flujo de carga. En otras palabras, es la velocidad a la que un sistema consume energía. La potencia eléctrica que proporciona o disipa un dispositivo eléctrico se calcula en unidades de watts, representadas por W mayúscula, que equivalen a unidades de joules sobre segundo. O sea que la potencia eléctrica es trabajo efectuado en la unidad de tiempo. Para el caso de la potencia eléctrica, esta es función del voltaje y de la corriente, por tanto se expresa de la siguiente forma: como potencia P igual a voltaje por corriente eléctrica. En esta ecuación, ¿qué tenemos entonces? Que la potencia eléctrica se mide en unidades de watts, el voltaje V en unidades de voltios y la intensidad de corriente eléctrica en unidades de amperios. Además, debemos tener presente que las unidades de voltios son equivalentes a las unidades de watts sobre amperios. Por eso aquí, al reemplazar las unidades de voltios, se van a cancelar las unidades de amperios de la corriente eléctrica. Y debemos tener claro que las unidades de watts son unidades de joules por segundo, porque miden unidades de potencia. Debemos diferenciar unidades de watts del símbolo empleado para trabajo W, ya que en física W es la letra con la cual se simboliza la unidad de trabajo, y eso es diferente a hablar de unidades de watts. Watts hace referencia a unidades de potencia eléctrica en forma específica y W a unidades de trabajo. ¿Dadas en qué? Esas unidades de trabajo en unidades de joule. Listo, entonces aclaremos que la W, cuando hablamos acá de circuitos eléctricos, hace referencia a unidades de potencia, es decir, de watts. Caso distinto cuando se analiza el trabajo sobre un sistema, específicamente en dinámica. Bueno, continuemos entonces con la presente lección. Resolvamos ahora un ejemplo referente al uso de esta ecuación para el cálculo de la potencia eléctrica. Bueno, y algo más por aclarar es que el trabajo hace referencia a energía que se utiliza o se transmite, ¿cierto? Distinto a los watts, que son energía por unidad de tiempo, porque hacen alusión a potencia. La potencia es cuánta energía se consume en la unidad de tiempo. Con esto ya en mente, vamos a resolver entonces un problema referente al uso de la ecuación para el cálculo de la potencia eléctrica. Bueno, el presente ejemplo sobre potencia eléctrica dice lo siguiente: un calentador eléctrico tiene una potencia de 1000 vatios cuando se conecta a un generador de 220 voltios. Calcular la intensidad de corriente que circula al conectarlo y su resistencia. Bueno, resolvamos entonces el presente ejemplo. Lo que sabemos es que este ejemplo tiene que ver con esta ecuación de potencia eléctrica, ¿cierto? Que nos dice que la potencia es igual al voltaje por la corriente. ¿Qué datos nos dan? Nos dicen que la potencia en ese calentador eléctrico, muy probablemente sea para calentar agua, es de 1000 vatios. Aclaremos algo: vatios es lo mismo, o más bien un vatio es lo mismo o es equivalente a un watts, o sea, es la misma unidad. Tal vez en español pues se le ha dado como esa traducción de, en vez de hablar de watts, se habla de vatios, pero es lo mismo. Entonces tenemos una potencia de 1000 watts. Recordemos que los watts lo representamos por la W como unidad de medida. Muy bien, nos dicen que el generador, o sea la fuente que genera la corriente, es de 220 voltios. Entonces el voltaje V es de 220 voltios. Y nos preguntan por la intensidad de la corriente, que es desconocida y estará dada en unidades de amperios, y también por el valor de la resistencia, que estará dada en unidades de ohmios. Bueno, calculemos primero el valor de la corriente eléctrica, de la intensidad de corriente eléctrica que circula cuando se conecta el calentador eléctrico al generador. De la ecuación para el cálculo de la potencia eléctrica despejamos la variable que nos interesa, que es la intensidad de corriente eléctrica. Entonces tenemos que la potencia es igual al voltaje por la corriente.
vemos que el voltaje multiplica la corriente, entonces vamos a pasar ese voltaje a dividir al otro lado. Está en el lado derecho multiplicando, pasa a dividir al lado izquierdo, nos queda potencia sobre voltaje igual a corriente eléctrica. Por conmutatividad podemos, digamos que voltear esa ecuación, escribir primero la variable intensidad de corriente eléctrica como I igual a potencia eléctrica sobre voltaje. Y ahora solo tenemos que reemplazar valores. Tenemos entonces que la intensidad de corriente eléctrica es igual a la potencia dada en watts, que son 1000 watts o 1000 vatios de potencia, sobre el valor del voltaje, que son 220 voltios. Y recordemos del análisis dimensional que los voltios equivalen a unidades de watts sobre amperio. Entonces podemos escribir esta ecuación como intensidad de corriente eléctrica igual a 1000 watts sobre 220 watts sobre amperio. Efectuamos brevemente un análisis dimensional. Tenemos watts en el numerador, que podemos decir que están sobre 1 porque no están divididos por ninguna otra variable, por ninguna otra unidad. Todo esto sobre watts sobre amperio. Aplicamos ley de la oreja o ley de extremos y medios para este análisis dimensional. ¿Y qué tenemos? Que multiplicamos los extremos y eso nos da la variable en el numerador, o el conjunto de variables en el numerador de las unidades, y los medios que nos da las unidades en el denominador. Entonces, ¿cómo nos queda? Watts por amperio en el numerador sobre 1 por watts. Cancelamos unidades de watts o vatios y vemos que nos queda unidades de amperios, porque nos queda amperios sobre 1 equivalente a unidades de amperios. O sea que finalmente, resolviendo para las operaciones indicadas, tenemos 1000 dividido 220, lo que nos da 4,54 amperios, tal cual como hemos resuelto para el análisis dimensional. Bueno, ya tenemos la intensidad de corriente eléctrica. Vamos a proceder a determinar la resistencia. Para calcular la resistencia hacemos uso de la ley de Ohm, que nos dice que el voltaje es igual a la corriente eléctrica que genera dicho voltaje o diferencia potencial por la resistencia a través de la cual pasa esa corriente. Entonces despejamos la variable que nos interesa, que es resistencia. Vemos que la corriente multiplica la resistencia en el lado derecho, entonces pasa a dividir al lado izquierdo. Por conmutatividad escribimos primero resistencia como igual a voltaje sobre corriente. Y luego, ¿qué hacemos? Simplemente reemplazamos valores y decimos que la resistencia es igual al voltaje 220 voltios, lo que nos da un valor de la resistencia como igual a 48,4 ohmios, que son las unidades de resistencia, y ya tenemos el segundo valor solicitado. Entonces, como respuesta para el presente ejemplo, tenemos que la intensidad de corriente eléctrica que circula a través del calentador eléctrico, que tiene una potencia de 1000 vatios y es generada por un voltaje de 220 voltios, es de 1,54 amperios, y la resistencia en este calentador eléctrico es de 48,4 ohmios. De esta forma concluimos la presente lección. Te invito a que sigas estudiando con nuestras lecciones, a darle me gusta a este video tutorial y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.